¿Por qué será que las abejas son tan populares, son tan curiosas, son las criaturas más emblemáticas de Minecraft que existen en la vida real? No sé por qué. Pero ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su misión? Y mucho más importante, ¿para qué existen en Minecraft? Voy a comenzar diciendo que las abejas son un ser vivo que existe en la vida real y deberían ser tratadas bien como cualquier otro ser vivo en nuestro planeta, igual que en Minecraft. Aunque primero es necesario que te familiarices con el modo en que ellas se relacionan con el mundo. Pues bueno, las abejas fueron agregadas a la edición Java de Minecraft PC con la actualización 1.15 y con la 1.14 a la edición Bedrock, consolas y móviles. Ahora, eso puede sonar complicado, pero de hecho es realmente fácil unirse a la actualización de la abeja si estás jugando en una PC. Ahora, ¿cómo encontrar las abejas en Minecraft? Que yo he jugado Minecraft y muy complicado, porque no, es muy complicado encontrarlas. Encontrar a la abeja puede ser, ¿verdad?, un poco difícil al comienzo, pero en realidad son más notorias de lo que podrías pensar. A la abeja de Minecraft les gusta reunirse en 3 biomas distintos: en los bosques floreados, en las praderas y en las praderas de girasoles. Seguro se te hará difícil encontrarlas si aparece en la tundra, por ejemplo, pero aventúrate hacia los climas más soleados y no tendrás mayores problemas para localizarlas. El comportamiento de las abejas en Minecraft es algo muy inusual, igual que en la vida real. Las abejas son criaturas neutrales, no te atacarán a menos que tú las ataques primero. Si te acercarán como enjambre si las dañas, clavándote sus aguijones para generarte más daño y envenenarte con un veneno que realmente quita bastante vida. No te sugiero que las ataques por sí mismas, no son letales, pero si hace enojar a un enjambre, ay mira, ahora sí se funde. Las abejas dejarán de atacarte después de que recibas el primer golpe, ya que al igual que las de la vida real, morirán. Y es algo triste. De esta manera no recibirás ninguna recompensa por parte de ella y te sentirás muy cruel en el proceso de asesinarla. Ahora, ¿cómo se usan los panales y la miel? Pues bueno, los panales y la miel son muy necesarios. Como decir, es una granja. Yo he construido granjas de Minecraft de abejas y es mejor que una granja de vaca, de cerdo, etcétera, de cualquier otro animal. Porque las abejas no necesitan nada más que flor, no necesitan ningún recurso, no necesitan que tú cultives para dar a comer, no se reproducen, lo que da es miel y la miel realmente llena bastante. Lo que necesitas son frascos. Los panales y la miel se usan de manera muy diferente. La miel, cuando está embotellada, se convierte en un bocadillo rápido y sabroso, al igual que una poción. Es bastante buena en lo que hace, incluso puede transformarla en azúcar. Ahora, ¿cómo recolectar esta miel de los panales? La razón por la que debería buscar nidos de abeja es algo obvio para recolectar miel y panales. Estos no son elementos increíblemente útiles por sí mismos, pero pueden utilizarse para una variedad de propósitos. Bueno, para recolectar la miel, simplemente usa una botella vacía con un nido de abeja lleno o una colmena. Las abejas deben haber depositado 5 lotes de polen antes de que pueda cosechar la miel. Cuando un nido está listo para ser cosechado, la textura cambia, mostrando el néctar dorado derramándose por sus 2 agujeros con efectos de partículas que gotean. Por otro lado, si no quieres la miel, usa la tijera en el nido en este estado para conseguir un montón de panales. ¿Cuál es la diferencia entre los nidos y las colmenas? No hay diferencia real entre un nido y una colmena, excepto que uno es generado naturalmente, que es la colmena, el nido, y el otro es fabricado, que es la colmena, creo. Sin embargo, eso no significa que la diferencia no tenga sentido. Pues bueno, elaborar una colmena te ofrece una manera de cultivar tu propia colonia de estas útiles criaturas en cualquier lugar que desees para cultivar así. Bueno, cultivar no, suena extraño, cultivar miel. Más bien, obtener la miel. Pueden criarse con el uso de flora y de hecho ayudar a otras flores a crecer. Eso significa que puede proporcionarles un hogar a las abejas, criarlas y cosechar suministros casi infinitos de miel de las colmenas cuando las abejas rondan el jardín. Pues bueno, ha sido muy interesante, ya que las abejas no tienen más motivo en Minecraft que ayudarte a criarte por el camino de la aventura en Minecraft, mejorar ese conocimiento en Minecraft.
ya que es mejor tener una granja o fábrica de miel que una de carne. ¿Por qué? Porque nada más necesitas un frasco, una botella vacía, más nada, y que da los panales, ya. Porque no. Sin embargo, cuando crías un cerdo, para reproducirlo tienes que cultivar remolacha, zanahoria, y eso es un proceso divertido, pero bueno, para los que son que tienen que hacer más cosas, lo mejor sería hacer una granja de abejas, que sería un poco más complicado porque las abejas son menos comunes. Aparte, las abejas son unos seres que hay que cuidar, porque ya no es muy divertido que te ataquen, ¿no? Porque vas a morir. A mí me pasó eso mismo una vez con Minecraft. Aparte, las abejas, para obtener su miel tienes que colocar una fogata debajo de su panal, de su colmena, y luego con el frasco tocar, darle clic, lo que sea, al panal, y tendrás la miel. Porque si no pones una fogata, que es el humo como que lo descontrola, pues te van a atacar y va a ser muy feo, sinceramente, muy feo, muy feo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que haya gustado. Suscríbete, activa la campanita y revienta ese botón de like, que para eso está ahí abajo. Espero que haya gustado sinceramente el video. Las abejas son un tema muy interesante, tanto en Minecraft como en la vida real. Hay que cuidarlas, ya que si te atacan una sola vez perderán su aguijón. Y chao.